Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Del 17 de febrero al 16 de abril de este presente 2023, Bulgari presenta en el museo un proyecto expositivo que conmemora el 75 aniversario de la colección Serpenti, una propuesta que incluye la instalación inmersiva del artista Refik Anadol y una exposición de creaciones de joyería histórica que se completan con un recorrido por 16 obras de la colección Thyssen-Bornemisza. Ya sabéis que aquí las propuestas que os traemos, pues evidentemente son del todo inusuales e innovadoras, como bien caracteriza la filosofía del Museo Thyssen. Hoy están con nosotros Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen. ¿Cómo estás, Evelio? Bienvenido. Hola, buenos días, Edu. Encantado de estar en un nuevo podcast con vosotros. Un placer. Tuvimos ocasión de despedir el 2022 contigo, con el que fue el último capítulo de la pasada temporada, y arrancamos esta tercera ya temporada en la historia de este podcast, pues de nuevo con tu presencia, cosa que agradecemos muchísimo. Y también hoy nos acompaña Rafael Ganchoula, que es CEO de Bulgari Iberia. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido. Hola, buenos días. Pues muy contento de estar con vosotros. Un placer también que nos acompañes. Si os parece, y un poco para sentar las bases de esta charla, me gustaría saber, Evelio, esa relación del museo con Bulgari, que precisamente nace el año 2016 con una primera exposición. ¿Cómo surgió ese primer encuentro entre el Thyssen y Bulgari? Bueno, la verdad es que siempre yo creo que ha habido una cierta proximidad, ¿no?, entre Bulgari y el Museo Thyssen, porque Bulgari en sí es una marca, es una casa muy próxima al arte. Y esa primera exposición surge precisamente de una idea de alguna forma, bueno, pues mostrar esa vinculación tradicional de los trabajos de Bulgari con el arte en general. Aquella exposición que se inauguró en noviembre de 2016 hasta febrero de 2017, precisamente lo que mostraba era esto, ¿no? Cómo los diseños de Bulgari se inspiraban en el arte, particularmente en Roma, ¿no?, tanto en la arquitectura como en la escultura, como en la pintura, que reflejaba Roma a lo largo de diferentes épocas. Y bueno, pues fue yo creo que un proyecto que surgió con mucha naturalidad, en el que disfrutamos muchísimo. Fue una exposición además muy bonita de montaje, en el que se recreaba incluso algún rincón de Roma, donde se veía el castillo de Sant'Angelo, el Tíber. Bueno, y se creó como un rincón, ¿no?, donde los visitantes podían sentarse en un banco y mirar aquello, ¿no?, junto a todo el arte que se estaba mostrando. La verdad es que fue una experiencia de muchísimo éxito, que aproximó de una manera pues muy satisfactoria y que disfrutamos mucho, tanto Bulgari como el Museo de Thyssen-Bornemisza, y que, bueno, que ha permitido que nuestra relación sea siempre continua hasta este momento, que, bueno, pues ha surgido la oportunidad de volver a repetir una iniciativa en común, que estamos encantados de que así haya sido. Repetir, y de qué manera, porque ahora iremos descubriendo un poco esta colección Serpenti, sin duda maravillosa. Rafael, hablábamos al inicio, ¿no?, de estas propuestas inusuales e innovadoras que siempre propone el Museo Thyssen, esta vez de nuevo y de la mano, trabajando duro y fuerte con vosotros. Precisamente puede que, y en ese entiendo que también estarás de acuerdo, ¿no?, que Bulgari y Thyssen comparten esa actitud disruptiva que os convenció para trabajar codo con el museo. El Museo Thyssen-Bornemisza, como nosotros, Bulgari, compartimos, pienso, una identidad muy fuerte de marca, ¿no? Somos como instituciones con un pasado, un patrimonio muy fuerte, pero al mismo tiempo, como lo ha dicho Evelio y como lo has dicho tú, también nunca tenemos miedo de probar cosas nuevas, ¿no?, de hacer cosas nuevas. Y pienso que realmente es lo que nos ha juntado durante este proceso para crear esta nueva exposición. Y la verdad es que hemos estado muy a gusto, ¿no?, en el proceso creativo, porque el museo, como nosotros, siempre nos gusta descubrir otros terrenos, ¿no? Y tenemos esta curiosidad. Entonces, ha sido un poco estos valores comunes que ha hecho el proceso creativo
muy interesante. Además, como lo has dicho, Bulgari es una casa muy vinculada con el mundo del arte. De hecho, la propia familia Bulgari era coleccionista de arte, ¿no? Y que todas nuestras creaciones están inspiradas por el arte de Roma, sea el arte de la antigüedad, el arte del Renacimiento, el arte del siglo XX, por ejemplo. Y también nos gusta decir que la manera que creamos nuestras joyas, las pensamos como pequeñas esculturas, ¿no? Como pequeña obra de arte. De hecho, nuestros diseñadores son artistas, nuestros joyeros son artistas y son artistas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero realmente hay este punto de vista estético, este punto de vista artístico que es muy fuerte dentro de nuestra casa porque al final el diseño prevale sobre todo. Desde luego, y si tenéis y cuando tengáis ocasión de disfrutar de esta maravillosa exposición, sabréis que lo que nos está contando Rafael tiene no solo toda la verdad, sino realmente son palabras muy potentes, porque sin duda los diseñadores son artistas. También os invitamos que de alguna forma, porque también queremos saber, Evelio, cómo se gestó, ¿no?, esta idea de traer esta exposición de Milán a Madrid. Efectivamente hablábamos de un capítulo anteriormente en el que hablamos contigo sobre la gerencia del museo, de todo el trabajo que lleváis a cabo con todo el equipo. Pues en este caso os invitamos a escucháis primero acabar por favor, pero luego os vais a escuchar el otro capítulo porque es más que interesante. Y en este aspecto, como decíamos, Evelio, nos gustaría saber que nos cuentes exactamente cómo fue el proceso de ver esa exposición en Milán y pensar, esto tenemos que traerlo al Thyssen. Bueno, es el resultado de que, como te decía antes, hay una relación continua entre Bulgari y el Museo de Thyssen-Bornemisza, ¿no? Entonces, eso nos permite conocer, ¿no?, qué está pasando en cada momento, en cada institución. Y la actividad expositiva de Bulgari es continua, o sea, permanentemente siempre tienen exposiciones por esa vinculación que tienen con el arte y por esa, bueno, pues necesidad de mostrar que ellos también hacen arte, ¿no? La serpiente es un elemento, bueno, pues presente en las colecciones de Bulgari desde hace muchísimos años y de hecho, precisamente en el 2023 es el 75 aniversario de esa línea de trabajo. La serpiente es un animal, ¿no?, que a lo largo de nuestra cultura, nuestra civilización y nuestro arte, pues ha representado y ha significado multitud de cosas positivas y negativas, pero hay mucha energía positiva también en una serpiente, esa capacidad de transformación, esa belleza, esa elasticidad, ¿no?, ese misterio que siempre, ese poder, ¿no? Bueno, pues son elementos que desde luego pues son sustantivos para una muestra, una exposición interesante o por una línea de trabajo interesante. Por lo tanto, ante una situación así, viviendo además, como decía Rafael, esa transformación, esas ganas de innovación continua de ambas instituciones, pues nos parecía que era un motivo estupendo y súper interesante para explorar una nueva colaboración con una nueva perspectiva también, ¿no?, aportando nuevos contenidos que os vamos a ir contando. Desde luego, exactamente. Precisamente y entramos porque Rafael nos contaba cómo la historia de la familia Bulgari siempre ha estado vinculada al arte como coleccionistas y también con amistades tan remarcables como el mismo Andy Warhol. Una historia que pues se puede seguir ahora en esta maravillosa exposición Serpenti. Cuéntanos, Rafael, ¿cuál es su contenido exacto? Ya vemos que la cosa va de serpientes, pero exactamente qué es lo que podremos ver en esta maravillosa exposición. Pues en la primera planta del Museo Thyssen-Bornemisza, el visitante podrá descubrir la exposición que se llama Bulgari Serpenti 75 Years of Infinite Tale, que realmente cuenta la transformación, la metamorfosis de la serpiente desde los años 40 hasta ahora. Para esta exposición hemos hecho una selección única de piezas históricas, creaciones Bulgari, sea alta joyería, relojes, joyería, que cuentan realmente esta transformación del diseño. Porque la serpiente dentro de la casa Bulgari nació en 1948 y nació con una técnica muy particular, que era la técnica tubo-gas. Luego, en los años 50, el estilo de la serpiente
es un estilo mucho más figurativo, mucho más realista. Y en los años 60, sabes que en los 60 Bulgari se hace el maestro de las colores en el mundo de la alta joyería. Entonces en los 60 vemos una explosión de colores en las serpientes. Y así las esquemas se hacen más grandes y se rellenan de gemas de colores. Y hasta ahora, que es la última transformación, ¿no?, de Serpenti, que hemos creado, nuestra directora creativa, Lucia Silvestri, ha creado para esta exposición una pieza única, un serpiente inspirado por la luz de Roma y también el cielo de Madrid. Entonces son dos serpientes, realmente es un collar con dos serpientes. Ella dice que hay un serpiente que refleja Madrid y otro que refleja Roma. Así que es una historia muy bonita de la amistad, ¿no?, y de la colaboración entre las dos ciudades. También la exposición explora la serpiente, perdona, como símbolo, ¿no? Porque al final es una historia de diseño, pero también la historia de las mujeres, ¿no? De las mujeres que llevan las serpientes, que llevan los serpientes, las joyas serpientes Bulgari. Y entonces, siempre en cada época, nuestras joyas han acompañado las mujeres fuertes como un símbolo de empoderamiento femenino. Y entonces ha sido también la exposición explora también este ángulo con las mujeres emblemáticas de Bulgaria, como por ejemplo Elizabeth Taylor. Y como lo ha dicho Evelio, la serpiente también es un símbolo y un mito ancestral, ¿no? Que este animal, este fascinante animal, lo vemos ya en la cultura egipcia, con Cleopatra, por ejemplo, pero también en la antigüedad griega y romana. Y este animal sigue fascinando en nuestra época, con un papel muy relevante además en el mundo del arte, en el mundo del diseño, en el mundo de la fotografía, por ejemplo. Entonces, hay también este punto de vista sociocultural en la exposición. Y al final, la última transformación, la última reinterpretación de la serpiente es a través de los ojos del artista digital Refik Anadol. Ha creado por el Thyssen y para esta exposición una experiencia inmersiva que el visitante puede descubrir en el jardín del museo. Wow, es que claro, oímos a Rafael y estoy seguro y soy muy consciente de que si aún no se ha abierto esta exposición estáis todos con unas ganas tremendas de disfrutarlas. Dentro del equipo del Thyssen hay la gran suerte de que evidentemente pues, ellos que montan, que organizan, que transforman todas estas exposiciones en algo real, tienen la ocasión de poderlo disfrutar de primera mano. Evelio, me gustaría preguntarle a ti, como el Evelio que disfruta del arte, si has tenido ocasión de ver estas piezas y qué impresión te han dado. Bueno, las piezas todavía, el montaje se está haciendo ahora, ¿no? Pero estoy seguro que serán espectaculares por lo que yo conozco de Bulgari y por lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Y verdaderamente es un proyecto pues muy excitante porque es diferente, no es una exposición al uso y en realidad el proyecto, como nos explicaba Rafael un poco, consta de tres partes, ¿no? Hay tres miradas. Por una parte, hay un foco muy puesto en la historia del arte, en la pintura, como tiene que ser cuando es el Thyssen el que está albergando una muestra, ¿no? Y estamos, se han identificado, el equipo del Thyssen ha identificado una serie de obras que tienen que ver con la mujer, con esa mujer poderosa que nos contaba Rafael, y que ha sido, bueno, pues pintada por artistas tan importantes como Ghirlandaio, como Palma el Viejo, como Caravaggio, Lucas Cranach el Viejo, el propio Rubens, Kirchner, Sargent, o sea, hay pintores de todas las épocas, ¿no?
y son piezas que se las propusimos a Bulgari, que encontraba que encajaban perfectamente con ese ADN suyo, y que es un recorrido pues muy puramente pictórico en el que se destacan todos estos aspectos, ¿no? Después hay una exposición de las obras que Bulgari nos está presentando precisamente para celebrar este 75 aniversario de Serpenti en la sala Rodin, donde va a haber esa exposición de joyas, ¿no? Y estoy seguro que serán tan sorprendentes como lo fueron las que ya pudimos ver en la exposición anterior, donde aparte de un paseo por esa historia de obras inspiradas en Roma, veíamos a esas mujeres que decía Rafael, Elizabeth Taylor, María Félix, Bárbara Hutton, o sea, mujeres tremendamente determinadas, personalidades muy importantes y además con un peso específico de liderazgo en su sociedad, en su ámbito, pero digamos que en la historia también, ¿no? Y desde luego la vista al futuro con esa escultura digital de Rafik Anadol, que es uno de los grandes artistas del momento ahora mismo en el mundo. Precisamente ahora en el MoMA también una de las grandes atracciones del museo es una obra de Rafik Anadol. Y en este sentido, yo lo que he podido ver un poco de la obra de Rafik Anadol que vamos a mostrar aquí en el Thyssen, pues es absolutamente espectacular. O sea, es absolutamente nueva, diferente, interesante. O sea que, bien, es una llamada de recomendación absoluta al público para que se pase por este museo y viva esa experiencia Bulgari Thyssen-Bornemisza con todos estos componentes diversos que le van a hacer disfrutar muchísimo de esta visita. Desde luego, como decíamos, en esta exposición que, como nos contaba Evelio, pues se han seleccionado algunos de los cuadros de la colección precisamente para acompañarla y para que, evidentemente, esta exposición pues genere esta experiencia única, como es muy lógico, ¿no? Precisamente, Evelio hablaba de Rafik Anadol, Rafael, y en este caso él, con esta creación inmersiva de uno de los referentes actuales del New Media Art, ¿qué vínculo tiene y une a Rafik Anadol con Bulgari? Alors, Rafik, como nosotros, pienso, busca la belleza, ¿no? Busca la belleza en todo lo que hace y entonces eso es para mí un valor fundamental que nos une con Rafik, ¿no? Que es este amor por la belleza. Luego él tiene una visión de la naturaleza como una naturaleza muy opulente, ¿no? Muy colorida, que es al final la visión también de Bulgari, de la naturaleza de Bulgari. Y entonces son valores comunes y al final también, como lo has dicho tú, ¿no? El serpiente siempre se reinventa, ¿no? Siempre se transforma. Entonces me ha parecido muy interesante tener esta última transformación a través de un artista digital tan conocido como Rafik Anadol. Entonces, ¿qué ha hecho Rafik? Pues, ¿cuál ha sido el proceso? A partir de millones de imágenes de la naturaleza y de las serpientes, ha creado datos y estos datos los ha transformado gracias a un algoritmo de inteligencia artificial para recrear realmente otra naturaleza, otras serpientes virtuales, digamos, ¿no? Una realidad alternativa con un mundo muy poético. Entonces, es este proceso de crear un poco una naturaleza otra, distinta, y nuevas serpientes, ¿no? Que no existen en la realidad, pero que gracias a su arte nos hace descubrir.
La inteligencia artificial, otra herramienta que llega fuerte también, como es muy lógico, en la obra de muchísimos artistas de renombre, en este caso de Refik Anadol. En esta exposición del que pues yo creo que sobran los motivos, hoy hemos tenido ocasión ya no solo de contarlo, sino también de descubriros algunos de los muchos detalles que podréis encontrar del 17 de febrero al 16 de abril de este presente 2023, donde Bulgari presenta en el Museo Thyssen este proyecto que conmemora el 75 aniversario de la colección Serpentí, esta propuesta que incluye pues esta instalación inmersiva del artista Refik Anadol. Hoy hemos tenido ocasión de charlar de todo ello y más con Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen. Muchísimas gracias, Evelio, por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros, un placer y sobre todo un placer hablar de algo tan bonito, tan espectacular como es esta iniciativa. Y también nos ha acompañado Rafael Ganchou, la CEO de Bulgari Iberia. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros, un placer. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.